Tomen asiento, amados hermanos, y ahora nuestro estudio en la palabra en esta tarde bajo el tema Hogares CCI, un altar en tu casa. Ya se nos recién informa de una cierta reconversión del programa de grupos CCI en hogares, porque la pandemia nos deja ciertas condiciones difíciles para la interacción por el tema de la seguridad, en términos de la salud, el distanciamiento social, congregar muchas gentes en un solo lugar, en la sala de una casa, pues como que todavía no es lo más aconsejable y posiblemente, oigan esto, aunque quiten las mascarillas, yo creo que uno por seguridad va a andar una por allí para en lugares muy cerraditos, con mucha gente y quizá desconocidos, mejor volverse a enmascarar que ir a dar al hospital. ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí. Pues entonces en esa reconversión lo que se está constituyendo, así como bien lo plasmó el obispo Solórzano bien 2 años atrás, cada casa un grupo. Es exactamente el mismo concepto, con la variante de que ya no tiene un facilitador, alguien que va a ir a dar la enseñanza, sino que el cabeza del hogar simplemente enciende. Y yo digo, Pastor Saúl, que no solo el televisor, está en plataformas de varios tipos, incluso en la radio, si no puede tener CCI Channel a la mano. Pues bien, entonces será un programa de media hora con todo lo que lleva un programa de culto al Señor, de reunión cristiana y de edificación. Es más, yo quiero decirle al pastor Germán aquí que me asiste hoy, pastor, ve y trae una hoja y llénamela, porque yo voy a ser el primero. Yo vengo a todas las celebraciones, o sea que esta es la mía también. Entonces voy a ser el primero a lo mejor en inscribirme. Le gané al pastor Héctor Sierra a lo mejor. Inscríbame, pero ¿sabe qué, pastor Germán? Inscríbase usted también y con Juani para que encendamos el televisor. ¿Sabe? Yo estoy emocionado. Sí. Y ya le dije a mi esposa, nosotros normalmente a las 7 de la noche apagamos todo en la casa y nos vamos al lugar donde descansamos, vemos un poquito de televisión y así. Pues ya le dije, los jueves a las 7, nada de noticias, ni de que yo miro televisión española todos los días a las 7 de la noche. Pues nada de televisión española, vamos a encender CCI Channel y participar de un hogar CCI. Así es que con mi inscripción va la suya también, y yo quiero animarles que no se vayan sin llenar ustedes su hojita y entregarla allí en la entrada. Pues esto es nuestro tema. ¿Qué es estar reunidos en casa alrededor de Dios y su palabra? Es un altar en tu casa. Y déjenme comenzar por el ABC de las cosas. Un altar, básicamente, conceptualmente hablando, un altar es un lugar de encuentro con Dios. Básicamente eso es. En la antigüedad, los altares eran algo físico, material, pero tenía de fondo un encuentro del ser humano con Dios. Cada vez que uno de los patriarcas, por ejemplo, que fueron los primeros en hacer altares, cada vez que uno de los patriarcas tuvo un encuentro especial con Dios, cogió unas piedras de por allí e hizo un montículo y se constituyó en un altar para hacer memoria más adelante de ese encuentro con Dios, de esa palabra recibida y de ese destino conseguido por Dios en ese encuentro de altar. Bueno, el altar, les tengo esta noticia, espero que no sea nueva, el altar no es un lugar físico hoy día. El altar es algo que pasa entre nosotros y Dios. De tal manera pues que nosotros en casa perfectamente podemos llamarle altar familiar a ese momento en que abrimos la Biblia y hacemos oraciones con nuestra familia. Puede ser una familia numerosa o, como en el caso de quien les habla en esta tarde, solo somos mi esposa y yo en casa, pero con ella y yo basta y sobra para que haya culto a nuestro Dios. Pues mire, hablando de altar, y una de las primeras manifestaciones de altar, incluso una manifestación de altar que es un antes y un después
en la historia de la humanidad en ese entonces. Es Génesis capítulo 8, versos 20 y 21, dice así: luego Noé construyó un altar al Señor. Noten, de eso estamos hablando. Y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. Verso 21: al Señor le agradó el aroma del sacrificio. Y escuchen, Dios se habló a sí mismo. No es que le habló a Noé, Dios conversó en esa comunidad trinitaria que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Noten que el altar hizo un giro en las tendencias, un giro en la historia, un giro en el destino de la humanidad. Un altar puede hacer la diferencia en tu vida. Un altar puede hacer la diferencia en mi vida. Recuerdo yo en este instante, después de mi conversión al Evangelio en los inicios de la década de los 70, nos convertimos, mi hermano menor, mis dos hermanos mayores, yo, mi madre, todos ahí en casa. Mi esposa, nosotros cuando recién nos casamos vivimos una temporadita corta allá en casa de mamá. Y aquellos tiempos de devocional, de altar familiar, fueron tan poderosos que marcó nuestro destino. En cosa de poco tiempo comenzamos a servir al Señor. Dios me llamó para servirle en su obra. Nuestra vida tuvo un giro total. Toda nuestra familia se consagró al Señor y fue una cosa tan maravillosa que hoy mis nietos viven la bendición de que su bisabuela, que sería mi madre, abrió altar al Señor en su casa una vez por la semana. Aquello llegó a ser tan poderoso que no cabía la gente. Después vecinos que llegaban se quedaban en la puerta, en las ventanas, y esa cosa fue una experiencia maravillosa que todavía hoy marca positivamente nuestras vidas. El altar puede hacer la diferencia. Quizá algo está faltando en tu casa. Amas al Señor, lees tu Biblia, haces oraciones, vienes a la iglesia, pero ¿por qué no constituir esos jueves por la noche, media hora nada más, una tremenda inversión de vida? No tienes que ser tú el predicador, el maestro. Enciende la televisión o el dispositivo y habrá alabanza, habrá enseñanza que podrás compartir y oraciones con tu familia. ¿Y cuáles son los efectos de hacer altar en tu casa? Hablemos brevemente sobre esto y basados en el texto que hemos leído. ¿Cuáles son los efectos de hacer altar en tu casa? Según el texto que hemos leído, uno de los efectos es que esa casa, ese hogar, será un lugar de consagración. Ese altar será un altar de consagración. Quizá eso va a marcar la diferencia en la vida de tus hijos. Quizá tú no has podido dirigir bien tu casa, tomar las mejores determinaciones. Quizá te ha faltado ser una influencia mucho más determinante en la vida de tu familia. Un altar en tu casa será lugar de consagración. Lo leímos en el versículo 20. Dice: luego Noé construyó un altar. Que las cosas que hacemos nosotros en lo físico, en lo natural, son una evidencia o una manifestación o una señal de lo que en lo espiritual va a suceder. Hay algo que quizá está faltando en tu casa, y es que haya un altar, que construyas un altar, no físico, sino ese momento especial apartado para Dios. Para tantas cosas que apartamos tiempo, ¿no es cierto? Para ver un partido de fútbol, una final,
Yo este mediodía miré una final de la copa más antigua de toda la historia del fútbol allá en Inglaterra. Me gusta el fútbol. Y desde temprano en la semana le dije a mi esposa: el sábado tengo partido. ¿Cuántas cosas uno aparta, no es cierto? Ir a hacer diligencias, mandados, ir al supermercado, verse con un amigo, salir a pasear, a comer, etcétera. Apartar un tiempo para Dios, donde ya no esté un pastor, perdona la expresión, arengándote para que te metas con Dios, donde el sacerdote eres tú mujer, eres tú hombre, porque solo hace falta que tú seas la cabeza del hogar. A veces es una mujer la cabeza del hogar. Solo hace falta que seas tú la cabeza del hogar, y entonces construye ese altar. Dispón ese tiempo, pero que lo vas a poner en tu agenda, calendario, y que a las 7 de la noche estarás por esa media hora haciendo altar a Dios. Noé construyó un altar al Señor. Y noten que es un lugar de consagración. Sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Qué es lo primero que vas a consagrar a Dios? Tiempo, esa media hora. ¿Qué otra cosa le vas a consagrar al Señor en ese momento? Tu relación. Nosotros tenemos casi 50 años de casados. Y si sumo los años que nos conocimos, que fuimos amigos, de novios no, porque muy poquito duramos, solo 7 meses, pero vamos, que fuimos amigos un par de años antes. Entonces es un montón de tiempo. Pero qué lindo es relacionarse con la persona de otro modo. Yo me siento a comer con ella en la mesa, solo somos ella y yo. Nosotros vemos televisión juntos, conversamos, oímos música. La he convertido porque ella solo escuchaba los galos de Chile, no sé, yo escuchaba Led Zeppelin, los iracundos. No, los galos no, los galos no le gustaba. Los iracundos era el grupo de él. Y su cantante favorito, Roberto Carlos. La he tenido que reconvertir en su gusto musical, sí. Pero esa es otra dimensión. Sentarnos a recibir el consejo de Dios. Qué lindo es para mí callarme la boca y que hable otro. Eso es para mi esposa será extraordinario que René esté callado y que sea otro pastor el que hable. Ella no se quiere perder eso, ciertamente. Un lugar de consagración a Dios. En segundo término, el texto nos indica como otro efecto de hacer altar a Dios que será un lugar del agrado de Dios. Del agrado de Dios. Dios nos ama y hay cosas de nuestros gustos, costumbres, hábitos y todo eso que a Dios ciertamente no le ha de gustar. Yo no creo que a Dios le gustara morado púrpura, Led Zeppelin y todo lo que soy gusto setentero y sesentero y me gusta el jazz. Yo no creo que Dios tenga un gusto particular por nada de eso. Puede ser que Dios solamente se esté aguantando mientras yo esté haciendo eso. Pero qué maravilloso coincidir con Dios en el gusto y que yo me pueda sentar y alabar a Dios y hacer oraciones y sentarme alrededor de la palabra con mi esposa. En eso puedo garantizarles, voy a coincidir con Dios. Puede ser que a Dios no le gusten los equipos que a mí me gustan, ni siquiera que a Él el fútbol le importe nada. Pero a Dios sí le va a importar ese jueves por la noche. Y yo aquí delante de ustedes quiero decirles que los jueves por la noche ya no televisión española, que es mi costumbre. Vamos a sentarnos a hacer altar de Dios para que haya lugar de agrado para Dios en nuestras vidas. Lo leímos en el verso 21, al Señor le agradó. ¿Pueden imaginarse el aroma del sacrificio? Que podemos hacer cosas que generen un aroma para Dios. Y no es que lo diga René. Pablo dice que somos grato olor de Cristo. Quizá a alguien tú no le caes bien del todo,
algún colega en el trabajo que no le caes del todo bien, un vecino que no le caes del todo bien, pero hay alguien para quien tú sí eres un aroma especial. Dios te ve y tú eres un aroma de salvación en Cristo. ¿Cuántos se gozan ser aroma maravilloso para Dios? Claro que sí, claro que sí. Yo de aromas no sé mucho, nunca he usado perfumes, ni lociones, ni cosas así, ni siquiera para afeitarme, porque me producen alergia. Tengo una piel muy sensible, hasta el agua me produce alergia cuando me muevo de mi casa y voy a otro lugar y tengo que ducharme. O sea que de aromas no sé mucho. Me pueden ustedes regalar un pachulí o una de esas grandes marcas y para mí va a dar lo mismo, porque de eso no sé nada. Pero bueno, eso no importa. Qué maravilloso que tú y yo somos el mejor aroma que se puede pensar que alguien pudo haber creado. Somos aroma de Cristo. Alza tus manos y alábale, y mira, mientras tú alabas a Dios, ese aroma sale de tu persona a la presencia de Dios. Y ese altar en tu casa será lugar de agrado de Dios, aroma del sacrificio de ese momento. Y en tercer lugar, con lo que cierro el texto, nos habla de otro efecto de hacer altar para Dios, en este caso en nuestros hogares, y es que será un hogar de promesa recibida también. Entonces esto es maravilloso si ustedes capitalizan estos tres efectos. Lo primero, un lugar de consagración. Lo segundo, un lugar del agrado de Dios, y ahora será un lugar de promesa recibida. El versículo 21 que leímos dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más. Y yo subrayo esa frase de apenas 2 palabras: nunca más. Y me atrevo a profetizarte que si tú inviertes esa media hora cada jueves por la noche, el nunca más de Dios alcanzará tus necesidades. Eso que tú no has podido resolver, Dios les pondrá un sello y Dios dirá: nunca más esa enfermedad, quizá una enfermedad heredada, nunca más esa precariedad, nunca más esa esterilidad de vida. El nunca más de Dios se soltará desde su corazón, desde su boca, y será una promesa para ti. Yo creo que esta palabra nos autoriza a buscar y a recibir el nunca más de Dios. Hay cosas que nosotros queremos recibir, pero hay otras cosas que queremos que ya nunca más sigan pasando en nuestras vidas. Hay dolores que nosotros decimos: Dios, que ya nunca más sean estos dolores. Hay tribulaciones de las cuales nosotros oramos que ya nunca más sigamos con ese peso, esa carga. Pues noten lo que está pasando. Dios se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensan o imaginan se incline al mal desde su niñez. Note, la imperfección nuestra no va a detener a Dios. La imperfección nuestra, nuestra vulnerabilidad, nuestros errores, nuestras imperfecciones, nuestros defectos no van a frenar este deseo de Dios. Dice: nunca más, y se reitera esa frase poderosa: nunca más volveré a destruir a los seres vivos. Yo proclamo el nunca más de cosas que no quiero en mi casa. Hay cosas que ya no las quiero. Hay cosas que ya no las quiero en mi familia. Hay cosas que ya no las quiero en este ministerio. Hay cosas que ya no las quiero en mi escenario de vida. Vamos, alza tus manos y atrévete a declarar el nunca más de Dios, de cosas que no son bendición para tu vida. Oh, exaltado el nombre del Señor. Entonces ahí está, son los efectos de hacer altar en tu casa, lugar de encuentro con Dios. Será un lugar de consagración, será un lugar del agrado de Dios y será un lugar de promesa recibida. Puestos de pie, vamos a orar.
Padre, hoy vengo a bendecir esta iniciativa pastoral de edificar el núcleo familiar. Cuán amenazada, oh Dios, está la familia hoy día. Y mientras el pecado abunda y sobreabunda, las naciones legislan a favor de favorecer el pecado. Bendigo esta iniciativa pastoral. Cada cabeza abre ese espacio, cada cabeza de hogar, y cada hogar se torna un altar. Bendigo tu hogar, hermano y hermana. No sé yo quiénes te acompañen. No sé si son muchos, si son pocos. Bendigo ese sitio y pido que la presencia de Dios te visite de manera permanente. Y declaro una unción sobre tu persona, sobre tu vida, sobre tu casa, de tal manera que la presencia de Dios repose constantemente entre ustedes. Si hay algo que está faltando en tu hogar, el Señor lo provea. Sea este un bien o una bendición material o inmaterial. El Señor te bendiga. Bendigo la mesa en que comes y declaro que Dios proveerá abundantemente, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Bendigo la cama en que duermes. No será un lugar para estar insomne, preocupado, angustiado por el futuro, sino que dirás como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Bendigo tu fuente de provisión. No eres árbol estéril. Darás fruto en todas las áreas de tu vida. Si tienes hijos, bendigo a tus hijos. Si tienes nietos, bendigo a tus nietos. Si tienes cónyuge, bendigo a tu cónyuge. Estás completo con ese hombre, estás completo con esa mujer. Te bendigo. Que Dios abra puertas para ti y que tu hogar quede puesto en la agenda de Dios, de promesas que cumplir, de bendiciones que traer. Así te bendigo, hermano, hermana, en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén. Dale gloria al que vive para siempre.